Muy buenas tardes con todos. La base ANEBU NSP les da la cordial bienvenida a nuestro último día del evento Repaso ENAE. En esta tarde tenemos con nosotros a la bachiller Andrea Mayumi Rojas Malki, quien nos va a exponer acerca del tema de enfermería básica o fundamental. Ella es egresada de la Universidad Nacional Centro del Perú, bachiller en enfermería y ocupó en el ENAE 2019-2 el segundo puesto a nivel regional. Asimismo, ella labora en el Centro Geriátrico y Gerontológico Geriatrix Perú. Bachiller, su tiempo. Ya. Hola chicos, buenas tardes. Para mí es grato estar en este día con ustedes. Vamos a tratar de avanzar los puntos más importantes, ¿no? Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y ya empezar. Ya. Esta tarde vamos a hablar acerca de enfermería básica y fundamental. Yo sé que es un poquito tedioso, un poquito aburrido, ¿no? Dicen, pues, enfermería básica, ay, las teoristas dicen, ¿no? En clases a veces nos mandaban a leer libros o que nos hacían cansar, pues, ¿no? Pero esta tarde vamos a tratar de tocar los puntos más importantes y darles las fijas para que puedan ir muy bien al INAI, ¿está bien? Ya. Para hablar de la historia de la enfermería, vamos a tener dos etapas muy importantes, las cuales son la historia universal de la enfermería y la historia de la enfermería en el Perú. Empecemos con la historia de la enfermería universal. Según Siles, lo divide en 4 grandes etapas, ¿ya? Yo quiero que lo aprendan porque esto viene en el ENAI. Primero, hablemos acerca de la etapa doméstica o también llamada etapa tribal, lo cual abarca la edad antigua, ¿ya? Lo que es considerar la prehistoria. Y aquí vamos a hablar acerca de una cultura muy importante. ¿De quién se trata? De la cultura romana, ¿ya? La segunda etapa, vocacional, también llamada la etapa institucional o religiosa, abarca lo que es la Edad Media. Ya en esta edad vamos a tener una época importante. Aquí vamos a enfocarnos, así a manera de recordatorio de la historia universal. Aquí se da la época oscura de la historia universal. Más adelante les voy a explicar el por qué. La tercera etapa técnica o también conocida como la preprofesional, que abarca la edad moderna. Esta época, en esta edad vamos a tener lo que es la época oscura de la enfermería. ¿Está bien? Más adelante también vamos a ver. Luego, en la cuarta etapa, conocida como profesional, que abarca la edad contemporánea, con su máxima representante, que es Florence Nightingale. Empecemos con la primera etapa, la etapa doméstica o tribal, que abarca la edad antigua. Vamos a tomar en cuenta la prehistoria. En la prehistoria, ¿quién va a ser importante en esta época? La mujer. La mujer va a tomar un rol preponderante, debido a que en esta etapa las sociedades primitivas dividieron las actividades. El varón se dedicaba a la casa, al alimento, y la mujer quedaba en casa a cuidar, ¿no? A los hijos. ¿Y qué más? ¿Por qué la mujer va a ser preponderante? Porque ella en esta etapa se va a encargar no solamente del cuidado de los hijos, aquí va a entrar lo que es el cuidado de las gestantes, cuidado y, o sea, va a influir mucho en los partos, va a cuidar la prole. ¿Con qué finalidad? Para poder garantizar, o sea, para preservar
la continuidad de la especie, o sea, es decir, de la vida. ¿Ya? Las mujeres van a ser encargadas de los cuidados básicos, el agua, el higiene, el abrigo, el alimento, ¿ya? Entonces, aquí en esta etapa, la mujer va a tomar el rol preponderante. También hablamos de como les decía, va a haber una cultura importante, la cultura romana. Y la cultura romana se va a dividir en dos grandes momentos, en la Roma precristiana y en la Roma cristiana. La Roma precristiana no es frecuente que venga en el ENAE, lo que sí vamos a tomar más en cuenta va a ser la Roma cristiana, ¿ya? Pero a manera de recordarles, o para que lo tengan en cuenta, en la Roma precristiana aparecen los famosos nosocomi. ¿Y quiénes son los nosocomi? Llegaron a ser los primeros enfermeros en esta historia, pero no eran conocidos como tal. Ya sabemos que en la época, en esa época, pues no se conocía el término enfermero o enfermería. Estos nosocomi, ¿quiénes llegaron a ser? ¿Cómo llegaron a ser, entre comillas, los enfermeros? Debido a que en ese tiempo habían, ¿no?, lo que eran las guerras, etcétera. Por lo tanto, habían heridos y obviamente la nobleza no iba pues ir a atender a los enfermos. Entonces, ¿a quién mandaba a atender a los enfermos? A los esclavos, ¿ya? Entonces, los esclavos fueron como los enfermeros en ese tiempo. ¿Y cómo se les denominó? Los nosocomi. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en esta época? Las mujeres en ese tiempo también eran importantes. ¿Por qué? Porque las mujeres obviamente somos importantes, ¿verdad? En esta época las mujeres poseían conocimientos en todo lo que son hierbas curativas. Es por eso que en esta época también se le conocían a las mujeres como brujitas, ¿ya? Pero no solamente conocían sobre hierbas curativas, sino también conocían sobre hierbas abortivas. Es por eso que a veces eran acusadas de envenenadoras. ¿Ya? Y en esta época también la atención solamente del parto, ¿de quién era tarea exclusiva? De la mujer. Ya. Ahora hablemos de la Roma cristiana. Aquí vamos a tener muy en cuenta a un personaje. ¿Y quién es él? Emperador Constantino IV. ¿Por qué será importante el emperador Constantino IV o el rey Constantino IV? ¿Por qué fue famoso? Por su edicto de Milán, ¿ya? ¿Qué nos dice en el edicto de Milán? Él nos promulga que la religión cristiana tiene que ser la religión universal. Él proclama esto, ¿ya? O sea que aquí la religión cristiana va a tomar un importante papel en esta época. Entonces, recordemos al rey o al emperador Constantino IV con el famoso edicto de Milán por proclamar la religión cristiana como la religión universal. Y aquí la enfermería va a adquirir un carácter religioso y vocacional, ¿ya? O sea que el cuidado va a tener mucho que ver con la caridad y la vocación. Es por eso que la atención de enfermos, a manos de quién pasó a ser, el cuidado de los enfermos a manos de quién pasó a ser, de los obispos. Los obispos también van a tener un papel importante en esta época. Seguimos. En la Roma cristiana también tenemos a 4 grandes grupos de mujeres muy importantes, ¿ya? También quiero que recuerden, por favor, a estas mujeres porque en exámenes pasados vino en los exámenes de NAE.
¿Está bien? ¿Y quiénes son estas mujeres? Este grupo de mujeres son las diaconisas, las viudas, vírgenes y matronas. ¿Y a quiénes vamos a priorizar? Vamos a priorizar a las diaconisas y a las matronas. Empecemos con las diaconisas. ¿Quiénes fueron estas mujeres? Recordemos que este grupo de mujeres fueron mujeres millonarias, tenían palacios, tenían mucho poder en este tiempo. ¿Ya? Las diaconisas fue la primera organización de mujeres que trataban de aportar cuidados con carácter caritativo y vocacional. Y es considerado por muchos autores que ellas fueron las primeras enfermeras de la historia, ¿ya? ¿Y quién es el personaje importante dentro de las diaconisas? ¿A quién tenemos que recordar? Tenemos que recordar a Febe, ¿ya? Febe es la primera diaconisa y la primera enfermera de la historia, ¿ya? ¿Qué hacía Febe, pues, en este tiempo? Ejercía funciones asistenciales, docentes y auxiliares en las comunidades primitivas cristianas, ¿ya? Pero obviamente eran enfermeras empíricas, ¿no? Porque todavía no había una formación en este tiempo para lo que era la profesión de enfermería, no era conocida como profesión. El otro grupo de mujeres, que son las viudas. ¿Las viudas quiénes eran? No eran denominadas así porque tal vez hayan fallecido sus parejas o sus esposos, ¿no? Este nombre se les otorgaba por deferencia, ¿ya? Las viudas prácticamente dejaban a la familia, dejaban al esposo, o sea, priorizaban trabajar con los enfermos, dejaban de lado todo para ir a trabajar con los enfermos y los pobres, ¿ya? Y luego, las vírgenes. Estas mujeres eran denominadas así no por la definición como tal, ya no es por el ámbito sexual ni nada de ello, sino que eran denominadas así porque solamente se dedicaban a adorar a los dioses y cuidar el templo, o sea, el cuidado, limpieza de los templos, de los monasterios en esta época. Otro grupo de mujeres muy importantes, y quiero que lo enmarquen, por favor, porque vamos a hablar de 3 mujeres específicamente, ¿ya? Esto también ha venido en los ENAES pasados. ¿Y quiénes son estas mujeres? Denominadas matronas. Vamos a hablar acerca de Marcela, Fabiola y Paula. ¿Qué hizo Marcela en este tiempo? ¿Por qué es importante? Marcela fue considerada madre de las monjas, ¿ya? Pero ¿qué hizo? ¿Cuál fue lo más trascendental que realizó Marcela? Ella convirtió su palacio en un monasterio, o sea, imagínense, tenía tanto poder y tanto dinero que le fue fácil, ¿no? Y obviamente caritativo, dar el palacio que tenía y convertirlo en un monasterio, un lugar de cuidado de los enfermos, de los pobres, ¿ya? La otra mujer importante es Fabiola. ¿Qué hizo Fabiola? Pero convirtió su palacio, ¿pero en qué? En un hospital, ¿ya? En el primer hospital de Roma. ¿Ya? Recordar esto. En ese tiempo tal vez no se le conocía como hospital así con la denominación, sino más bien como nosocomi o nosocomium. ¿Ya? Recordar eso. La tercera mujer importante es Paula. ¿Por qué Paula? ¿Qué hizo Paula? Muy aparte de ayudar a San Jerónimo a traducir al latín las escrituras, que en esa versión conocida en ese tiempo fue el Vulgata, ¿qué hizo ella?
Construyó hospitales camino a Belén, ¿ya? Ella se encargó de fundar una cantidad de hospitales caminos a Belén. ¿Qué más hizo Paula? ¿Por qué también debemos recordarla? Ella fue la primera mujer que construyó un sistema de instrucción básica para mujeres que querían cuidar a enfermos, pero ojo, no formaba enfermeras, ¿ya? Ella solamente construyó un sistema de instrucción básica, ¿está bien? Como ya les había dicho, en esta época no podemos decir que enfermería era considerada todavía una profesión. Entonces, recordar, ¿quién construyó su palacio en un monasterio? ¿Quién fue? Marcela, ¿ya? Enfocar eso bastante. Luego, Fabiola. ¿Qué hizo Fabiola? Convirtió su palacio, pero ella, ¿en qué lo convirtió? En un hospital o en un nosocomio. Y Paula fue la primera mujer en desarrollar un sistema de instrucción básica para mujeres que querían cuidar de enfermos. Continuamos con la Edad Media, en la etapa vocacional o institucional o religiosa. Como les había explicado, ¿no? Aquí vamos a tener lo que fue la época oscura de la historia universal. Y se divide en dos grandes momentos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Debido a que Roma había tenido un apogeo grande, ¿no? Era una cultura poderosa, por todo lo que ya hemos estado viniendo estudiando, que obviamente querían conquistar a Roma, porque estaba teniendo mucho poder. ¿Y quiénes querían conquistar a Roma? Querían conquistar los bárbaros. ¿Y qué pasó en este tiempo? Hubo muchas guerras, ¿ya? Y con estas guerras hubo mucho desastre, obviamente. Hubieron grandes epidemias y provocaron, pues, obviamente, que Roma caiga, que haya una decadencia de la cultura romana, ¿ya? Pero los romanos no querían darse por vencidos. Ellos, obviamente, pues, ¿no? Querían seguir luchando. Y para buscar el equilibrio en este tiempo, surgieron tres grandes corrientes, y las cuales es el feudalismo, el islamismo y el monarquismo. Pero para nosotros, para enfermería, ¿cuál es la corriente que más nos va a importar? El monarquismo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué la jerarquía aquí? Porque muy aparte de que se encontraba el rey, también debajo de ellos estaban los obispos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta ello, aparece un personaje importante. ¿Quién es? San Benito de Nurcia, ¿ya? Y su famoso Orden de los Benedictos. ¿Qué más hace San Benito de Nurcia? Él va a crear un monasterio denominado o llamado el Monte Cassino, ¿ya? Y va a crear una regla importante, la cual es ora y labora. Es decir, antes de trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de orar. San Benito de Nurcia tuvo bastantes conocimientos sobre medicina y botánica, ¿ya? Y para cuidar a los enfermos. Él tuvo bastantes conocimientos, más que nada sobre botánica. Y él también realiza los primeros centros en los que se atiende a los enfermos en los monasterios, ¿ya? Una nota muy importante en la Alta Edad Media, como ya les había comentado, ¿no? Esta era la época oscura de la historia universal. ¿Qué pasa en este momento? Es que tanto
la enfermería y la medicina no había mucha distinción, debido a que los cuidados que se proporcionaban, ¿en qué consistían? Principalmente en la alimentación de los enfermos. Es por ello que sale el famoso dicho, ¿no? Enfermo que come, no muere, ¿sí o no? Y tiene razón, pues, ¿no? Continuemos con otro personaje muy importante. Debido a que Roma, pues, mejor dicho, la religión, aquí Roma estaba siendo conquistada y en este tiempo, obviamente, cuando una ciudad o un imperio es conquistado, va a tener que acoplarse a los mandatos que ordenen, pues. ¿Y qué pasó en este tiempo? Que primó ¿qué religión? La religión católica, ¿ya? Antes, como les explicaba, la caridad o el cuidado era una obra de vocación, ¿no? No era, en cambio, en esta época, ¿qué pasó? Que la religión, que la fe fue encima de la caridad para el cuidado, ¿ya? Es por eso que los cuidados perdieron su sentido salvador. Debido a todo esto que estaba pasando, ¿no? Que antes los enfermos que a los enfermos los atendían por vocación y por servicio, ya no estaba siendo así, pues. Y entonces, ¿quién sale aquí? ¿Qué personaje dice, no, esto está mal, todo lo que está pasando aquí debemos de parar? ¿Quién llega? Martín Lutero, ¿ya? Entonces, Martín Lutero saca una reforma protestante donde trata de parar pues todo esto que estaba ocurriendo, porque en esta época, debido a las guerras y todo ello, les decían pues a los romanos, o eres esclavo o cuidas enfermos. Y muchas veces pues los esclavos los maltrataban, los pegaban y morían de hambre, pues. Entonces, ¿qué decían? Ya, entonces voy a cuidar enfermos, ¿no? Para que puedan al menos no ser maltratados y no morir de hambre. Y entonces, estas personas ya no cuidaban pues con esa vocación, ¿no? Solamente para no morir. Entonces hacían un mal cuidado. Es por eso que Martín Lutero sale con su reforma protestante para parar todo esto que estaba pasando. Porque los cuidados, ya no había un buen cuidado, sino había un mal cuidado, pues. Es por eso que enfermería también entra en decadencia. Ya al entrar en decadencia ocurre lo que es la época oscura de la enfermería. La enfermería ya no fue algo de vocación, sino más que nada para no morir, pues ya no lo hacían y no estaba bien. ¿Y qué pasa? Martín Lutero pero no llega a lograr lo que estaba pidiendo la reforma, ¿no? Es por eso que lo matan. Lo matan y todos los hospitales que él había levantado y todo ello fueron cerrados y los expulsaron a todos, ¿no? De las instituciones religiosas dedicadas a cuidar. Y este hecho y tener en cuenta entonces que en qué época ocurrió la época oscura de enfermería, en qué edad, en la edad moderna, ¿ya? Yo quiero que lo enmarquen porque hubo un examen que vino también, ¿ya? ¿En qué edad se dio la época oscura de la enfermería en la edad moderna? Y ya tienen más o menos un conocimiento del por qué ha pasado, ¿ya? Entonces, debido a la decadencia, pues, de enfermería, ¿no? En todos los países, ¿ya? No se logró superar hasta la aparición de ¿quién? Hasta la aparición de Florence Nightingale.
a finales del siglo XIX, perdón. Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que enfermería vuelva a ser lo que era, ¿no? Seguimos. Como la religión católica en esta época tuvo ya más apogeo, se suscitaron nuevas órdenes religiosas con personajes también importantes en esta época, la cual el más importante es San Vicente de Paúl. Pero también les voy a mencionar a San Juan de Dios, que fundó el primer hospital de los Hermanos de la Misericordia, ya también llamados Hermanos de San Juan de Dios. La otra orden de los Hermanos Obregones. El personaje importante fue Bernardino de Obregón, que destacó por su publicación. ¿Qué hizo Bernardino de Obregón? Él publicó una obra. ¿Y cómo se llamaba? Instrucción de enfermeros. Si es que en caso llegase a venirles, ¿no?, en el examen, ¿cuál fue la primera obra escrita por un enfermero? ¿Quién es? Bernardino de Obregón. ¿Cómo se llamaba su obra? Instrucción de enfermeros. ¿Ya? Otro personaje importante, San Camilo de Lelis. Él creó una orden que fue de los ministros de los enfermos. Al personaje importante que les quería mencionar es San Vicente de Paúl. ¿Ya? Él nació en Francia y fue denominado precursor de enfermería. ¿Por qué se le denominó precursor de enfermería? Si se dan cuenta, aquí la mujer había sido un poco hecha de lado, ¿no? Los varones habían tenido un apogeo en esta época. Es por eso que en esta época también se da lo que es los médicos aquí. Y la mujer había sido hecha de lado. ¿Y qué se da cuenta? Y se da cuenta, pues, ¿no? San Vicente de Paúl. ¿Y él qué hace? Moviliza un grupo de laicas, de religiosas. ¿Para qué? Para la asistencia de enfermos, ¿ya? Fundando así las Hijas de la Caridad. Pero se da cuenta de algo, ¿ya? Que solamente, o sea, no era solamente el hecho de querer cuidar suficiente para que la mujer pueda resurgir. Sí, se dio cuenta que no era suficiente. ¿Por qué? Porque en el cuidado del paciente también había lo que era administración para su tratamiento, medicinas, etcétera. Y muchas veces las mujeres no sabían cómo hacerlo, muchas no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿qué hace San Vicente de Paúl? Dice, pues entonces, ya, muy bien, vamos si ustedes quieren cuidar, entonces van a tener que hacer algo mucho más que eso. Van a tener que aprender a leer, van a tener que aprender a escribir y por lo menos a interpretar las órdenes médicas para atender a los pacientes. Entonces, de esa forma, él funda una nueva congregación religiosa, llamándolas así las Hermanas de la Caridad. ¿Ya? Entonces, para tener en cuenta ello, aquí entonces la mujer ya vuelve a resurgir, vuelve a tener mucho más importancia. ¿Ya? Entonces, es el punto más importante de San Vicente de Paúl. Es por eso que fue denominado precursor de enfermería. Ahora hablemos acerca de la edad contemporánea o etapa profesional. ¿A quién tenemos que recordar en la edad contemporánea? A dos mujeres. ¿Quiénes fueron? Elizabeth Free y Florence Nightingale. ¿Quién fue Elizabeth Free? ¿Qué hizo en esta época? Ella
tuvo un papel importante en el desarrollo de la enfermería, ¿ya? Ella se dedicó a recorrer toda Europa, pero ¿qué hizo en esos recorridos? ¿Qué le importó más? Ir a visitar las cárceles. ¿Para qué? Para ver las condiciones de vida de los presos, ¿ya? Y ella se tocó con una realidad muy triste, que se dio cuenta que que las condiciones de vida eran deplorables, que las cárceles estaban totalmente hacinadas, con enfermos o sea, lo peor, ¿no? Y ella se sorprendió y dijo, no, tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir así. ¿Ya? Entonces, debido a la experiencia que tuvo, visita un matrimonio, al matrimonio Fliender. Y a su vuelta ella se inspira, ¿no? Y crea un instituto. ¿Cómo se llama ese instituto? El Instituto Kaiserwerth, ¿ya? Ella crea este instituto para la enseñanza de la enfermería, ¿ya? Pero, había un pero, que la preparación que tenían no era la adecuada, ¿ya? Y entonces, ¿quién se da cuenta de los errores que había en este instituto? Es decir, no tomaban en importancia la limpieza, la iluminación, la higiene, etc. ¿Quién se da cuenta de todo ello y corrige este cuidado? ¿Quién es? Florence Nightingale, ¿ya? Aquí aparece Florence Nightingale. Ella concluye que la preparación en este instituto no era la adecuada, que estaba incompleta y que la higiene, pues, en los enfermos no estaba bien, ¿no? ¿Qué más hace Florence Nightingale? Ella hace que la enfermería sea considerada una profesión. ¿Con qué? Con su famosa obra, su libro. ¿Qué libro? Notas de enfermería, ¿ya? Es por eso que enfermería ya es considerada una profesión. ¿Por qué? ¿Qué describe en su libro? Nos define la enfermería como profesión y la estandarización de los registros en los hospitales. O sea que ella empieza a organizar los servicios de enfermería, ahora llamados departamentos de enfermería, ¿ya? Y también fue la primera enfermera en recolectar datos estadísticos. O sea, ella tenía amplios conocimientos de bioestadística, epidemiología, conocía matemática, hasta física. Imagínense cuán importante ha sido Florence Nightingale en nuestra profesión, ¿no? Y ella también nos habla acerca de su teoría. Su teoría, ¿cómo se llama? La teoría del entorno, ¿ya? O la teoría ambientalista también. Y nos habla de 5 grandes elementos. ¿Cuáles son? Aire puro, agua potable, desagüe y alcantarillado, luz y limpieza, ¿ya? Tenemos que grabarnos, por favor, estos 5 elementos, porque también vienen los exámenes de NAE. O sea, sí o sí te lo van a poner, ¿ya? Y otro eje importante en ella es acerca de sus 4 valores universales. Ella nos da 4 valores que muchas veces en universidad a veces no lo hemos aprendido, ¿ya? Pero tenemos que saber porque también ha venido en un examen pasado. ¿Y cuáles son estos 4 valores universales? La verdad, la dignidad, la confidencialidad y el cuidado de la salud, ¿ya? Entonces, para tener en cuenta ello. Ahora pasamos a lo que es la enfermería en el Perú, ¿ya? Para no confundirlos tanto, y yo sé que es un poquito cansado hablar de todo esto, pero por eso les voy a dar solamente 2 puntos importantes en la enfermería en el Perú.
Ya, y la información ya lo leen. Quiero que sepan que en la enfermería en el Perú, la primera escuela de enfermería que se estableció en nuestro país data del año 1907. La primera escuela de enfermería que se estableció en el Perú data del año 1907. ¿Y cómo se llamó? ¿Habrá sido una universidad? No, ¿verdad? No fue una universidad. ¿Cuál fue? Fue la Casa de Bellavista en Callao. ¿Ya? Así se llamaba, la Casa de Bellavista de Callao. Por decir, si en el examen de NAE te viene, ¿cuál fue la primera escuela de enfermería en el Perú? ¿Qué van a responder? La Casa de Bellavista, Callao, ¿ya? En el año 1907. Y otro punto importante en la enfermería peruana es la primera escuela de enfermería en una universidad. ¿Qué universidad fue? ¿Conocen? ¿Cómo se llama esa universidad? La Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, ¿ya? La primera escuela de enfermería en una universidad del país o en una facultad fue en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, ¿ya? Yo quiero que tengan en cuenta eso. No vayan a fallar en el examen porque ha venido y te pueden agarrar ahí. ¿Ya? Si te preguntan solo por la primera escuela de enfermería y no especifican si fue en una universidad, entonces tenemos que considerar solamente lo que les decía, la Casa de Bellavista Callao. Pero si les especifica en una universidad o facultad, entonces ahí vamos a considerar la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Y también, ¿y cuál fue la primera escuela de posgrado? Que también viene un examen. Ahí sí les agarraron porque nadie sabía eso. ¿Cuál fue la primera escuela de posgrado? También fue la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Ahí se crea la primera escuela de posgrado. ¿Ya? Ahora continuamos. Hablemos un poquito de filosofía de enfermería. ¿Ya? Hablar de filosofía de enfermería, eso dirán, guau, qué aburrido, ¿no? En la universidad nos mandaban a leer libros y nunca entendíamos. Pero vamos a tener en cuenta, solamente quiero que se aprendan de dos puntos en la filosofía de la enfermería. El cuidar y el cuidado. Con eso, suficiente para que resuelvas en el examen. ¿Qué es el cuidar y qué es el cuidado? El cuidar es un proceso de interacción, ¿no? Entre el cuidador y el ser cuidado. Entonces, cuidar es un proceso de interacción. Y el cuidado es la forma como se da el cuidado, ¿ya? Solamente con esas dos definiciones es suficiente. No les voy a tratar de aglomerar tanta información porque si no se van a confundir. ¿Qué más? ¿Por qué enfermería es considerada ciencia? ¿Por qué enfermería es considerada disciplina? ¿Y por qué enfermería es considerada profesión? Ya, a ver. Enfermería es considerada ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos considerados ciencia? ¿Por qué nuestra profesión es considerada ciencia? Porque contamos con un conjunto de conocimientos. ¿Pero serán cualquier conocimiento? No, son conocimientos científicos, ¿ya? Que van a ser generalizados ¿y por qué será generalizado? Porque han sido científicamente demostrados, científicamente comprobados.
¿Ya? Ahora, ¿por qué enfermería es considerada disciplina? ¿Por qué seremos considerados una disciplina? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, ¿ya? Nosotros nos diferenciamos de cualquier otra profesión por nuestro cuidado holístico, ¿ya? Vemos a la persona como un ser integral, a diferencia de medicina, que ellos se encargan de hacer el diagnóstico, tratamiento, nosotros nos encargamos del cuidado holístico, no vemos a la persona como un ser integral, ¿ya? Ahora, ¿por qué enfermería es considerada profesión? ¿Por qué? Porque utilizamos ¿qué? Nuestro propio cuerpo de conocimientos, como les estaba diciendo. Pero ¿qué más? ¿Por qué somos considerados profesión? Porque contamos con un código de ética y de ontología, ¿ya? Eso es muy importante. Nosotros tenemos un código de ética y de ontología. Es por eso que también somos considerados profesión, ¿ya? Ahora, ¿qué es una teoría en la profesión de enfermería? Definamos teoría. ¿Qué es? Como veníamos, está relacionado a lo que es ciencia, ¿no? Del por qué somos ciencia. Porque poseemos, ¿qué habíamos dicho? Conjunto de conocimientos científicos, ¿ya? Y las teorías han sido generalizadas o no. Hemos podido utilizarla para los grupos de pacientes o no. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque también han sido demostrados científicamente. ¿Ya? A diferencia de un modelo, que el modelo solamente es como una hipótesis, el modelo, ¿ya? Y que solamente sirve como eslabón para el desarrollo de una teoría, ¿ya? También hablamos de elementos de estudio que tiene la enfermería. ¿Cuáles son esos elementos o fenómenos de estudio que tiene la enfermería? ¿Cuáles son? Los metaparadigmas. ¿Y cuáles son esos metaparadigmas de enfermería? Son persona, salud, ambiente o entorno y enfermería o cuidado, ¿ya? Entonces, a grabarse esto. ¿Cuáles son los metaparadigmas de enfermería? Persona, salud, ambiente, considerado también entorno, y enfermería, considerado también cuidado. Ojo, no vaya a ser que les ven en el examen enfermedad, porque te ponen en las claves. Por experiencia propia yo les digo que nos ponen en las claves enfermedad. Y no vaya a ser que marques, porque nosotros no estamos centrados en la enfermedad. Nosotros es el cuidado o enferme, y así tú ves enfermedad, obviamente descartas esa opción, ¿ya? Entonces ya saben los metaparadigmas. Otra clasificación hablemos de las clasificaciones por modelos, según Kerouac. Kerouac va a clasificar de 3 formas: por escuelas, por paradigmas y por tendencia, ¿ya? Aquí vamos a necesitar un poco de memorística, ¿ya? Porque es un poquito complejo, pero vamos a tratar de dar lo más importante. Hablemos de la clasificación de modelos por escuelas, según Kerouac. ¿Cuántas escuelas son? 6, ¿ya? La primera escuela, denominada Escuela de las Necesidades. Cuando hablamos de necesidades, ¿a quién nos recuerda las necesidades? Las 14 necesidades del ser humano. ¿A quién nos recuerda? A Virginia Henderson, ¿verdad? A Virginia Henderson. ¿Quién también nos habla acerca de
nos habla acerca del déficit del autocuidado. ¿Quién? Dorotea Oren. Ya, entonces en la Escuela de las Necesidades vamos a tener a Virginia Henderson y a Dorotea Oren. Luego, en la Escuela de la Interacción, aquí te habla de interacción. ¿A quién te hace recordar de la relación enfermero-paciente? ¿Quién? Con su teoría de las relaciones interpersonales. A Hildegard Peplau. ¿Ya? Entonces recordemos que en la Escuela de la Interacción está incluida Hildegard Peplau. Ahora, acerca de las escuelas de los efectos deseables, que ella nos habla de la teoría de la adaptación. ¿Quién es? Calista Roy. Ya solamente aquí está incluida Calista Roy. Luego la cuarta escuela, que es la escuela de la promoción de la salud. ¿Quién nos habla acerca de la promoción de la salud? Eso me recuerdo que cuando llevábamos comunitaria 1, 2, ahí nos tenían un poco ya cansados de promoción de la salud. ¿Quién? A Nola Pender. ¿Ya? El personaje más importante en esta escuela es Nola Pender. Y también incluye a Moira Allen, porque también en su modelo ella habla un poco de la promoción de la salud. La otra escuela, escuela del ser humano unitario, también se considera al ser humano como indivisible. ¿Quién nos habla de ello? Martha Rogers, ¿ya? Martha Rogers. Y la última escuela, que es la escuela del Caring. Aquí nos habla de la cultura, de los valores, creencias. ¿Quién nos habla acerca de todo ello en su teoría de los cuidados transculturales? ¿Quién es? Madeleine Leininger. Seguimos con la clasificación de modelos por paradigmas. ¿Ya? Van a ser tres. El paradigma de categorización, el paradigma de integración y el paradigma de transformación. El paradigma de categorización va a estar orientado más que nada a la salud pública, ¿ya? ¿Y a quién te hace recordar lo que es salud pública? Promoción de la salud. ¿Quién? Nola Pender y Allen. Entonces las representantes van a ser ellas van a estar incluidas en este paradigma, pero también está orientado hacia la enfermedad. ¿Y quién habla de todo ello? Florence Nightingale. Y el personaje más importante de este grupo es Florence Nightingale. ¿Ya? Luego el paradigma de integración. Este paradigma está orientado hacia la persona y está incluyendo a la escuela de las necesidades. ¿Y quién pertenecía a la escuela de las necesidades? Habíamos dicho. ¿Quién? Virginia Henderson y Dorotea Oren. Ya, muy bien. Y también nos habla acerca de la escuela de la interacción. Entonces, por lo tanto, ¿qué personaje más representante va a estar? Hildegard Peplau. ¿Ya? Y también de la escuela de los efectos deseables. ¿De quién habíamos dicho que se trataba? ¿Quién era la que representaba los efectos deseables? Calista Roy. ¿Ya? Ahora sobre los paradigmas de transformación. ¿Hacia qué estará orientado el paradigma de transformación? Está orientado hacia el mundo. ¿Ya? Aquí vamos a tener a la teorista con sus cuidados, con el cuidado humanizado. ¿Quién nos habla de ello? Jan Watson, ¿sí o no? Ya, entonces la representante va a ser Jan Watson. También nos habla de las escuelas del Caring. ¿De quién habíamos dicho? Acerca de las culturas, las creencias y los valores. ¿De quién era? Madeleine Leininger. Y del ser humano unitario, ¿de quién nos hablaba del ser humano unitario? O que el ser humano era indivisible. ¿Quién nos habla? Martha Rogers. ¿Ya? Es un poquito pesado recordar todo esto, pero
más que nada memorístico vamos a tener que hacerlo, pues porque como se dan cuenta, es bastante, ¿no? Bastante complejo. Pero con que te sepas, o sea, hagas incluso mnemotecnias, lo puedes aprender. Porque sí, también vienen los exámenes en AE, lastimosamente. Ya. Los modelos agrupados por tendencias. Eso es un poco más fácil. ¿Ya? Nos habla acerca de 3 tendencias. Tendencia naturista, la tendencia o suplencia o ayuda y la tendencia de interrelación. La tendencia naturista o ambientalista, ¿quién va a ser la única que nos habla acerca del entorno, del ambiente? ¿Quién es? La única representante va a ser Florence Nightingale. ¿Ya? Ahora la tendencia de suplencia o ayuda. Habíamos dicho, ¿de quién? De las necesidades. ¿De quién habíamos hablado? De Virginia Henderson y Dorothea Oren. ¿Y ya? Entonces, en la teoría naturista tenemos como representante a Florence Nightingale por su teoría del entorno. En la tendencia de suplencia tenemos a Virginia Henderson y Dorothea Oren. Y en la tendencia de interrelación ya tenemos a todas las demás que faltan incluir. ¿Ya? Una forma más fácil de aprender es agrupado por tendencias. Seguimos. Para hacer un recordaris de Virginia Henderson y sus 14 necesidades, ¿ya? Porque no, Virginia Henderson mayormente no viene en el examen, ¿ya? Solamente para hacer un recordar de las 14 necesidades. Seguimos. ¿Quién se inspiró Virginia Henderson? En su teoría de Maslow, ¿no? De Abraham Maslow, su famosa pirámide, ¿ya? Esta pirámide, vamos a hacer un repaso también, ¿ya? Porque ha habido exámenes que ha venido. En la base de la pirámide, ¿qué tenemos? ¿Qué necesidades tenemos? Las necesidades, Abraham Maslow nos dice que tenemos las necesidades fisiológicas o básicas, ya sea alimentación, respiración, salud, descanso, etc. En la segunda base de la pirámide, ¿qué tenemos? La necesidad de seguridad, ¿no? Es decir, la necesidad de sentirse seguro, protegido. En la tercera base de la pirámide, ¿qué tenemos? Las necesidades sociales del ser humano, el desarrollo afectivo, la aceptación, el afecto, entre otros. En la penúltima base, la necesidad de autoestima. Nos habla acerca del reconocimiento, la confianza que uno mismo pueda tener. Y la última, que es la necesidad de autorrealización, ¿ya? Es el desarrollo potencial de la persona, nos dice. Ahora hablemos acerca de la teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard Peplau. Ella nos habla sobre su teoría de la relación enfermera-paciente, ¿verdad? Ella se basa en la relación enfermera-paciente. ¿Qué nos dice Hildegard Peplau? Ella va a enfatizar que la enfermería es un proceso interpersonal y terapéutico que funciona en términos de cooperación con otros procesos humanos. Y Hildegard Peplau da roles de la enfermera. ¿Cuáles son estos roles? Son 6. El rol del extraño, el rol asesor, el rol sustituto, el rol de liderazgo, rol docente, rol de la persona recurso. Ya, para que se recuerden con un ejemplo, porque es un poco también tedioso aprenderse todo, ¿no? El rol del extraño, ya, a ver, les voy a dar ejemplos para que puedan ustedes captarlo y así se les haga mucho más fácil. Por decir, ya, llegas a tu servicio ya, pediatría,
servicio de pediatría, vas a atender a un niño, a tu paciente, y ya sea para dar tratamiento o cuidados. Te acercas al niño y el niño siente un poco de rechazo o se asusta. Allí en ese primer momento, ¿qué estás haciendo? Que te le estás pareciendo a alguien extraño, ¿verdad? Entonces ahí tú estás cumpliendo ¿qué rol? El rol del extraño, ¿ya? En el rol, ya por decir, ya el niño va, su mamá necesita hacer el trámite del CIS, por decir, porque no tiene. Y la mamá tiene que salir. Y en ese momento el niño se va a quedar solo. Se va a quedar solo, entonces ahí tú vas a entrar a sustituir para que pueda el niño, para que lo puedas cuidar. Entonces ahí, ¿qué rol estarías cumpliendo? El rol sustituto, ¿verdad? En el rol asesor, cuando un paciente viene y te pregunta, por decir, tiene a su recién nacido y tienen que hacerle su trámite para su DNI, por decir. Y te pregunta, señorita, qué tengo que hacer para yo poder sacar el DNI, ¿no? Entonces tú le explicas, ¿sabes qué, mamá o papá? Vas a realizar este procedimiento, vas a ir a tal oficina, vas a llegar tales documentos. Entonces, ¿ahí qué estarías realizando? El rol asesor. O sea, el rol asesor más que nada se enfoca en los trámites administrativos, que se va a diferenciar del rol docente. En el rol docente ya es cuando la enfermera va a enseñar al paciente, es decir, para cuidar su salud. Por decir, estás en una charla o estás en tu posta, ¿no? Y, el niño ha tenido una enfermedad diarreica aguda. Entonces, tú vas a hablarle a la mamá y le vas a decir, para evitar las enfermedades diarreicas agudas, tienes que realizar este lavado de manos, entonces ahí tú le enseñas. Entonces, ¿qué rol estarías cumpliendo allí? El rol docente. ¿Ya? Ahora seguimos. También Hildegard Peplau nos habla de cuatro fases importantes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Fase de orientación, la fase de identificación, la fase de aprovechamiento y la fase de resolución. ¿Ya? ¿Qué nos dice en la fase de orientación? Necesidad insatisfecha, es decir, aquí el paciente va a identificar sus necesidades. ¿Ya? Ojo, en la fase de orientación, el paciente identifica sus necesidades. ¿Ya? ¿Y qué sucede en la fase de identificación? Aquí el paciente se va a identificar con la enfermera, nos dice. Es decir, el paciente identifica a la enfermera como un agente de cuidado, ¿ya? Aquí se entiende la diferencia, ¿verdad? En la orientación, el paciente identifica sus necesidades. En cambio, en la fase de identificación, el paciente identifica a la enfermera como agente de cuidado. Ojo, aquí quiero enmarcar porque puede que en el examen también te venga y no vaya a ser que marques lo incorrecto, ¿ah? Por eso les vuelvo a repetir. En la fase de orientación, el paciente identifica sus necesidades. Y en la fase de identificación, el paciente identifica a la enfermera como agente de cuidado. ¿Ya? ¿Y qué sucede en la fase de aprovechamiento? Aquí el paciente intenta adquirir todo lo que la enfermera le ofrece, es decir, que la enfermera enseña y el paciente aprende. ¿Ya? Y en la fase de resolución, ya aquí el paciente se recupera del problema, ya su necesidad ha sido satisfecha y por lo tanto va a haber planteamiento de nuevos objetivos o van a aparecer nuevas necesidades. Ya. Ahora para
hablemos de la teoría de Dorotea Oren. ¿Qué nos dice? Ella nos habla sobre la teoría. ¿Cómo se llama su teoría? Y quiero que lo recuerden bien. La teoría del déficit del autocuidado. ¿Ya? Eh, no se llama teoría del autocuidado, van a tener en cuenta esto, porque te pueden también agarrar en el examen, porque en las claves te lo ponen, ¿ya? Pero como yo les estoy recalcando, la teoría no se llama teoría del autocuidado, es teoría del déficit del autocuidado, ¿ya? Déficit del autocuidado. Ojo. ¿Y qué nos habla Dorotea Oren? ¿Qué nos dice? Ella nos habla sobre 3 sistemas, ¿ya? Los sistemas de enfermería. No vayan a confundirse también sobre independiente, dependiente. Ella no clasifica así, ella lo clasifica en sistemas de enfermería. Ojito ahí también, ¿ya? ¿Y cuáles son esos sistemas de enfermería? Son 3. El sistema de enfermería totalmente compensatorio, el sistema de enfermería parcialmente compensatorio y el sistema de apoyo educativo. En el sistema de enfermería totalmente compensatorio, aquí la enfermera se encarga del cuidado universal del paciente, ¿ya? Aquí muchas veces, como vemos en la imagen, aquí la pacientita está postrada. Entonces, ¿qué sistema aplicaremos aquí? El sistema de enfermería totalmente compensatorio, porque la enfermera se va a encargar del autocuidado universal de esta persona, ¿ya? Ahora, en el sistema de enfermería parcialmente compensatorio, aquí la enfermera solo va a realizar algunas acciones de autocuidado, ¿ya? Ya que el paciente ya va a estar más implicado en su propio autocuidado. Como vemos aquí en la imagen, la enfermera le está ayudando, ¿no? A comer al pacientito. El último sistema de apoyo educativo. En el sistema de apoyo educativo, el paciente ya es capaz de realizar su propio autocuidado, ya en esta tercera sistema. ¿Y la enfermera qué papel va a tomar? Ella solo se va a limitar a brindarle los conocimientos, las habilidades para preservar su salud, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿ya? La teoría de Dorotea Oren, ¿cómo se llama? Teoría del déficit del autocuidado. Ojo, no vayan a hacer que marquen en el examen, Ya les estoy diciendo, porque te va a venir en las claves. Ella nos habla sobre ¿qué? Nos habla sobre independiente, parcialmente independiente, totalmente independiente. No, ella no nos habla. Sí habla de dependencia, pero no enfoca los cuidados sobre ellos, sino nos habla de los sistemas de enfermería, ¿ya? Porque también te van a poner en las claves. Te van a poner tal vez un ejemplo de algún paciente y te van a poner en las claves en qué sistema no, ni siquiera te van a poner en qué sistema de enfermería, sino cómo lo clasifica ahora, te van a decir. No vaya a ser que marques parcialmente dependiente o totalmente dependiente, independiente. No, ella nos habla sobre los sistemas de enfermería. Ahora hablemos sobre teoría del cuidado humanizado de Jan Watson. ¿Ya? ¿Qué nos dice Jan Watson? Ojo, ella no solo se basa en hablar sobre la importancia de cuidar con amor, ¿ya? Ella va a recalcar también mantener las buenas relaciones transpersonales con el paciente, ¿ya? Ella nos habla sobre lo transpersonal, no lo interpersonal ni lo transcultural, sino lo transpersonal. ¿Y ahí qué nos dice? Que la persona presenta 3 esferas: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? El cuerpo
viene a ser, ¿no? Vienes a ser tú en esta dimensión y el alma lo que tienes dentro. Y cuando llegas a morir, ya ese alma se convierte en espíritu. ¿Ya? Una manera fácil de recordar. El cuerpo eres tú en esta dimensión, el alma es lo que lo posees y cuando llegas a fallecer vas a ser espíritu. ¿Ya? Su teoría se basa en el existencialismo y, como les decía, sostiene que el amor incondicional y los cuidados son esenciales para la supervivencia. Ella nos habla del amor en el cuidado de la enfermería. ¿Ya? Y para recordarles que también se centra en las relaciones transpersonales, como les había dicho. Ahora también tenemos a Nola Pender. ¿Qué nos dice Nola Pender? Ya, ella nos habla sobre un modelo, el modelo de la promoción de la salud. ¿Ya? ¿Y qué nos dice en su modelo? Que todo esto, o sea, que la educación va a primar aquí, que con la educación uno va a llegar a tener una vida saludable, o sea, va a tener con la educación las personas van a llegar a cuidarse, nos dice así, que para ella es importante por eso la educación. Pero si se dan cuenta, estábamos hablando de teorías, o sea, de las teoristas, pero con Nola Pender cambia y llega a ser modelo. ¿Por qué no llega a ser teoría? Justamente por ¿qué habíamos dicho que era una teoría? Es un conjunto de conocimientos científicos que llegan a ser generalizados porque han sido científicamente comprobados. Y modelo que solamente era una hipótesis, ¿verdad? Eso les había comentado. Es por ello que Nola Pender solamente se queda en modelo, ¿ya? Porque un ejemplo claro de que no estaba al 100% con lo que ella dice, o sea, no estaba comprobado lo que ella dice, es por decir, nosotros cuando educamos, por decir, cuando vamos a dar charlas, sí o sí cambiamos sus patrones de vida de las personas, sus hábitos de vida, ¿los cambiamos? ¿Llegamos a cambiar? No, es difícil llegar a cambiar los hábitos de vida de las personas, porque muchas veces estamos dando las charlas, supuestamente te están escuchando, pero a veces se les entra por un oído y se les sale por el otro, ¿verdad? Y un claro ejemplo es en los pacientitos diabéticos. ¿Qué pasa? Los pacientitos diabéticos a veces les educamos y les decimos que tienen que evitar lo que es el azúcar y todo ello, pero muchas veces no lo hacen. Por experiencia propia les comento que yo también tenía pacientitos diabéticos, ¿ya? Pero era muy difícil cambiar sus hábitos de alimenticios, sus hábitos de vida, ¿ya? Y más si son adultos mayores, es bien complicado. Hay que enfocarnos también en lo que es en la familia, tiene que tener apoyo de la familia, o sea, muchas veces, ¿no? Es difícil lograr el cambio con solamente la educación, ¿ya? Es por eso que solamente Nola Pender queda como modelo de la promoción de la salud, más no teoría, ¿ya? Seguimos con Madeleine Leininger. Ella de qué teoría nos habla? De los cuidados transpersonales. Ella se enfoca bastante en respetar las culturas, sus creencias, etcétera, ¿ya? Y nos habla de 3 clases de asistencia. La conservación y mantenimiento, también de la adecuación y negociación de cuidados culturales y el rediseño o reestructuración de los cuidados culturales. Para que puedan recordarlo y se les haga fácil, también les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros
sabemos que cada cultura es diferente, ¿no? Sus creencias, sus valores, sus formas de vida. Y muchas veces es difícil llegar a ellos en cuanto es el cuidado, más que nada, porque ellos tienen pues sus propias creencias y muchas veces son cerrados en sus pensamientos. Por decir, en la selva, en las comunidades nativas, ellos no están acostumbrados o no tienen ese estilo de vida de que cuando el recién nacido nace, se le dé la leche materna, o sea, la primera leche, el calostro. No lo hacen. Ellos piensan, o sea, en sus creencias piensan que está mal darles esa leche, que esa leche es mala, dicen, ¿no? Y a cambio de eso, ¿qué les dan? Les dan la leche de cabra o la leche de vaca, ¿no? Pero nosotros como profesionales sabemos que esa práctica está incorrecta. ¿Por qué? Porque sabemos que el tejido del sistema digestivo o del estómago del bebé no está totalmente maduro para digerir ese tipo de leche, ¿verdad? Y más adelante, ¿qué va a suceder con ese niño? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a llegar a dar? Obviamente diarreas. Diarrea obviamente sí, le va a dar. Pero ¿qué complicación va a tener? Va a llegar a tener que una enterocolitis, ¿sí o no? Una enterocolitis. Entonces, y a la larga, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Qué nos va a dar? Un niño anémico por la misma enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a esto? Tenemos que explicarle a la mamá, a la familia, de las prácticas que vienen realizando están siendo incorrectas, o sea, llegar a una negociación de los cuidados, pero respetando su cultura, ¿ya? No vaya a ser que vayas, impongas y digas, no, señor, usted está haciendo mal, así no tiene que ser. No, en esa comunidad nativa nunca más te van a querer aceptar. ¿Ya? Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, a una negociación para el cuidado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Tal vez esa familia o esa mamá dice no, se niega rotundamente. Tampoco la podemos obligar, ¿ya? Tampoco no podemos imponer. ¿Qué podemos hacer? Vamos a rediseñar o reestructurar los cuidados culturales. ¿De qué forma podremos hacer eso? Ya que ese niño sabemos que más adelante va a ser anémico. ¿Con qué vamos a prevenir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Darle el sulfato ferroso de forma preventiva, ¿verdad? ¿No? Para así evitar pues que nuestro niñito haga anemia más adelante, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasaría si la mamá o que esa familia, sí, vean la lactancia materna exclusiva, sean muy, tengan bastante conocimiento que es importante? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? No vamos a cambiar ningún hábito, ¿sí o no? Ahí sí conservaremos y mantendremos esos estilos de vida, ¿verdad? Entonces, en forma de ejemplo, para que puedan recordar las 3 clases de asistencia de Madeleine Leininger. Aquí les dejo un resumen de las teorías de enfermería para que lo puedan repasar, ¿ya? Para que se les haga para que les sirva un poquito de ayuda, porque a veces estudiar todas las teorías es bien cansado, pues, ¿ya? Para que lo tengan ahí está. Ya. Ahora hablemos acerca de ética y moral. ¿Qué es la ética? ¿Y qué es la moral? La ética va a surgir como tal de la interioridad de una persona, es decir, va a depender de uno mismo. A diferencia de la moral,
que se va a aprender en la sociedad, en la comunidad o en la familia, la ética va a depender de uno mismo, o sea, el propio razonamiento, ¿ya? Mientras la moral va a ser aprendido mediante la sociedad. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? La bioética, ¿qué es la bioética? ¿Ya? ¿O qué problema trata? Lo que surge o se refiere a las prácticas de los profesionales de la salud, es decir, todos nosotros, ¿no? Y lo que emerge en el ámbito de la investigación científica en seres humanos también. Ya, pero yo no quiero que se rompan la cabeza aprendiendo tanto bioética, sino lo que tomen más importancia a lo que son los principios bioéticos. Van a tomar apunte porque esto de cajón va a venir en el examen, ¿ya? De cajón. ¿Y cuáles son estos principios bioéticos? La autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia, ¿ya? Los principios bioéticos son 4: la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. ¿Qué tenemos que recordar en autonomía? ¿Qué nos habla? No quiere decir que el paciente va a hacer lo que quiere, ¿ah? Aquí no es así. Este principio se basa a que el paciente sí es libre de elegir, ¿no? De tomar decisiones, pero vitales, pero que también no vayan a perjudicar su salud, ¿ya? Y un ejemplo claro, o que siempre viene en los exámenes, va a estar relacionado bastante al consentimiento informado. ¿Ya? Si te viene acerca de consentimiento informado, es relacionado directamente a lo que es autonomía. ¿Ya? Luego, el principio bioético de justicia. ¿Qué nos habla? ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, a lo que necesita. No significa que le vamos a dar a todos por igual, sino tenemos que ser por equidad, ¿ya? Aquí vas, un claro ejemplo es el CIS, el CIS, porque incluye que todos tengamos accesos a servicios médicos dignos y básicos, ¿ya? Recordar eso. La justicia es dar lo que le corresponde y lo que necesita el paciente o la persona, ¿ya? Ahora, el principio bioético de beneficencia, por decir, mejor dicho, es usar todos los recursos para hacer el mayor bien posible, ¿ya? Eso es beneficencia. No se vayan a confundir con no maleficencia, ¿ya? Porque también te pueden agarrar en el examen. El beneficencia va a estar relacionado a todo lo bueno, o sea que hacer el mayor bien posible, a diferencia de no maleficencia, que es no hacer daño. O sea, no maleficencia va a estar relacionado a eso, a no hacer daño. Este principio es distinto, como les decía, al de beneficencia, ya que el deber de no hacer daño es más obligatorio, ya que la exigencia de promover el bien. Ya no se vayan a confundir. No maleficencia va relacionado directamente a no hacer daño y beneficencia que tenemos que usar todos los recursos para hacer el mayor bien posible a la persona. Ahora hablemos sobre la usurpación de profesiones. ¿Qué nos quiere decir esto? Con un ejemplo también les voy a dar. Por decir, es una posta médica así en un lugar lejano, en un lugar altino, ya donde solamente hay técnicos de enfermería, no contratan personal de enfermería, no hay personal de enfermería, de licenciada en enfermería. Y resulta que llegan a auditar, ¿no? A la posta y se dan con la sorpresa de que
El técnico viene realizando lo que es el control de crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Porque dice que no hay contrato de personal y, y por eso lo estaban realizando. ¿Qué están haciendo ahí? Ellos no tienen, los técnicos de enfermería son técnicos hasta que no tengan el título profesional que, que diga licenciados en enfermería, ¿ya? Ellos no pueden atribuir esas funciones porque no les corresponde. Eso sería un claro ejemplo de usurpación de profesiones, ¿ya? Y conforme al artículo 250 del Código Penal, se castiga como usurpador de profesiones al que se atribuye el carácter de profesionista sin tener el título legal y ejerza los actos propios de la profesión que usurpa, ¿ya? Es decir, te dan cárcel, ¿ya? Tener cuidado también en el trabajo que vamos realizando, por decir, somos bachilleres, no nos vayamos a tomar muchas atribuciones en la historia clínica. Por decir, en las clínicas a veces contratan a bachilleres y, y están escribiendo, están rellenando, ¿no? Y si auditan eso, llegaran a auditar esa historia clínica y ven que ahí está tu nombre, tus datos, tu DNI, también te puedes meter en problemas, ¿ya? A tener cuidado en eso. Ya chicos, ahora empecemos acerca de los exámenes de NAE, de los 3 últimos años, ¿ya? Para recordar un poco de todo, del 2017, 2018 y 2019. Para ello les voy a dar dos minutitos, ¿ya? Para que puedan un poquito estirarse, levantarse. Yo también necesito hidratarme un poquito, ¿ya? Para continuar. Ya, 2 minutos. Ya, ahora sí, comenzamos con los exámenes de NAE, ¿ya? De los 3 últimos años. Ya, aquí nos dice, cuando el concepto de salud de enfermedad supera la connotación religiosa, los hospitales complementan su función con la docencia y se inicia la profesionalización de la actividad del cuidado, denominándose a esta etapa de la enfermería. A ver, para hacer un recordatorio, ¿cuántas etapas dijimos que eran? 4, ¿verdad?
doméstica, vocacional, técnica y profesional. Ya en la etapa doméstica abarcaba la edad antigua, la vocacional abarcaba la edad media, y la técnica la edad moderna, la profesional la edad contemporánea. ¿En dónde se dio la profesión? Mira, aquí te dan ya la respuesta incluso. Dice, se inicia la profesionalización de la actividad del cuidado. ¿Con quién? ¿Con qué personaje se da la enfermería como profesión? ¿Con quién dijimos? Con Florence Nightingale, ¿ya? Y ella, ¿a qué edad pertenece? A la edad contemporánea. En la etapa, ¿qué etapa? Profesional, ¿ya? ¿Ves? Aquí nomás solamente es cuestión de leer las preguntas. No, el ENAE no es tan complejo, solamente es cuestión de leer, analizar, descartar y marcar, ¿ya? Otra pregunta. Como parte del proceso histórico de enfermería, se presenta una etapa caracterizada porque el cuidado está evidenciado por las actividades de alimentación, de conservación del grupo, relacionadas con los aspectos a supervivencia de los primeros hombres. Corresponde a, también muy fácil esta pregunta. Proceso histórico de enfermería nos habla. ¿A qué etapa? ¿Dónde hablamos de que se preservaba la vida, ¿no? Que incluso la mujer era la más importante, cumplía un rol preponderante. ¿En qué etapa? La doméstica, ¿cómo también se llama? Prehistórica, ¿verdad? Entonces, la clave sería la A, la etapa prehistórica. Otra pregunta. A finales del siglo XIX, dice, la salud se concebía como ausencia de enfermedad y los aspectos biológicos del ser humano prevalecían. De acuerdo a Kerouac, ¿se recuerdan? Esta corriente del pensamiento influyó en la evolución de la profesión de enfermería y se le denomina paradigma de la. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la clasificación según Kerouac? ¿No? Que lo dividía en paradigmas, en modelos por tendencia, modelos por paradigma y modelos por, ¿cómo se llama el último modelo? Por escuelas. ¿Ya? Pero aquí te dice, ¿qué vas a tener en cuenta aquí? Nos habla, a ver, para entender otra vez la pregunta, dice, a finales del siglo XIX, la salud se concebía como ausencia de enfermedad y los aspectos biológicos del ser humano prevalecían. De acuerdo a Kerouac, esta corriente del pensamiento influyó en la evolución de la enfermería y se le denomina paradigma de la. ¿Con quién evolucionó la profesión de enfermería? ¿Con quién? O transformó, mejor dicho. Ahí te das cuenta, tú lo relacionas. ¿Evolucionó o transformó? ¿En qué paradigma sería entonces? En la de categorización, ¿verdad? Siguiente pregunta. En el cuidado de enfermería, considerar a la persona como un ser indivisible. ¿Se recuerdan que hablábamos de ello? ¿Quién consideraba un ser indivisible? Y más que la suma de sus partes y en relación mutua y simultánea con el entorno cambiante, corresponde al paradigma de. ¿Quién hablaba sobre el ser humano como ser indivisible o el ser humano unitario? ¿Quién nos hablaba? Martha Royer, ¿verdad? Martha Royer. ¿Y a qué clasificación por paradigma pertenece Martha Royer? ¿A cuál? A la de transformación, ¿ya? No olvidar, un poquito, sí, recordar bastante, hacer hacerse mnemotenes para poder recordar, ¿ya?
Es un poquito tedioso. Otra pregunta nos dice, en la historia de la evolución de los cuidados, ¿la salud como valor religioso surgió como resultado de? ¿Se recuerda de quién nos hablaba de un rey importante que nos hablaba acerca de que la religión cristiana tenía que ser la religión universal? ¿Quién nos hablaba? ¿Se acuerdan? El rey o el emperador, ¿cómo se llamaba? El emperador Constantino IV, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, solamente descartas ahí en tus claves. Dice la A, el desarrollo del monasticismo después de la implantación por Benito de Nursia tiene relación con la pregunta que nos dice, no, ¿verdad? La incorporación de las hijas de la caridad en los hospitales de la beneficencia civil, no, tampoco. Tenemos que buscar la clave donde nos diga el emperador o el rey Constantino IV. En la C nos dice, expansión del cristianismo tras su proclamación como religión oficial por el emperador Constantino IV. ¿Ves? Solamente es cuestión de descarte, recordar, descartar y marcar. ¿Ya? Entonces sería la clave C. Otra pregunta. Según la historia, dice, enfermería transitó por diferentes etapas. La enfermera que dio el inicio de la enfermería científica fue. Esta pregunta está muy fácil, muy fácil. ¿Con quién surgió la enfermería como profesión? ¿Con quién? Con Florence Nightingale. La enfermería se volvió con conocimientos, porque ella en su obra de notas de enfermería, que nos especifica, ¿no? La enfermería es un cuerpo de conocimientos por científicos, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Los metaparadigmas que constituyen el núcleo de la enfermería como ciencia son, les dije acerca de los paradigmas, y son 4, ¿verdad? Recordando, ¿ves? Siempre, los metaparadigmas siempre te van a venir en el examen, sí o sí. Por eso es importante conocer los cuatro metaparadigmas. Y la A nos dice, persona, interacción, holismo, salud. ¿Hablábamos de holismo? No, ¿verdad? Interacción tampoco. Entonces la A descartado. La B nos dice, cuidado, persona, salud, enfermedad. Mira, a ver lo que les dije. Lo pusieron enfermedad. ¿Y nosotros hablamos de enfermedad? No, hablamos de enfermería. Entonces la B es descartado. Persona, salud, enfermería y entorno. ¿Es la correcta? Sí, ¿verdad? Entonces la clave sería, perdón, ahí me confundí con las flechitas. Ya, la clave sería la C. Ya, porque no hablamos de enfermedad, como les venía diciendo. La enfermería es considerada como profesión en la sociedad porque cuenta con, nos dice. ¿Por qué nosotros somos considerados profesión? Eso lo habíamos dicho. ¿Por qué somos considerados profesión? ¿Por qué? Haciendo un recordar. Porque tenemos un cuerpo de conocimientos científicos, porque tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y también porque contamos con un código de ética y deontología, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dicen en las opciones, porque es un estatus dentro de la sociedad, por eso somos considerados profesión. ¿Qué más nos dice? Porque tenemos cuerpo de conocimientos, porque hacemos un servicio a los enfermos, porque tenemos un código de ética o por las instituciones formadoras. Ya. Habíamos dicho, un estatus, porque tenemos un estatus dentro de la sociedad, ¿somos considerados profesión? No, ¿verdad? No, porque tenemos un cuerpo de conocimiento, sí, nosotros tenemos. ¿Y qué conocimiento? ¿Será cualquier conocimiento? No,
sino conocimientos científicos, ¿ya? Entonces, a ver, subrayamos ahí, ya tenemos la 2. ¿Qué más? Un servicio a los enfermos, dice. Puede ser, ya. Estás dudando, ya, déjalo para la siguiente, pasa al siguiente. Porque es un código de ética, nos dice. Porque tenemos, sí, ¿verdad? Tenemos un código de ética, por eso somos considerados una profesión. Por las instituciones formadoras, porque tenemos instituciones formadoras, somos considerados profesión. No. Entonces, nosotros sí hacemos un servicio a los enfermos, ¿no? Y como habíamos dicho, tenemos nuestra forma de hacer las cosas, por eso somos disciplina, ¿ya? Entonces la clave sería 2, 3 y 4. La B. Ya. La siguiente pregunta nos dice, los fundamentos que sustentan la filosofía de enfermería son, haciendo un recordar de la filosofía de la enfermería, habíamos dicho que tenemos que tener dos puntos importantes. ¿Qué cosa les dije que recordaran en la filosofía de la enfermería? El cuidar y el cuidado, ¿verdad? Ya. Partiendo de ello, vamos a, se va a enfocar en lo que es el ser humano y la ciencia del ser. Ya no lo había mencionado, pero aquí les voy a hacer recordar, o mejor dicho, lo voy a complementar, ¿ya? Los fundamentos que van a sustentar a la filosofía de enfermería van a ser esas, ¿ya? La naturaleza del ser humano y la ciencia del ser, ¿ya? Entonces, por lo tanto, sería la clave C. Cuando la enfermera actúa evitando hacer cualquier daño físico, psíquico o moral al paciente sin utilizar procedimientos cuya relación riesgo-beneficios no sea correcta, corresponde al principio ético les había hablado de los principios éticos, ¿verdad? Haciendo un recordar. ¿Cuántos principios éticos son? 4. ¿Cuáles son? Autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Ya. Entonces, ¿qué cosa te dicen en la pregunta? Dice que la enfermera actúa evitando hacer cualquier daño. Mira ya, acá está la respuesta. Dice evitando hacer cualquier daño. ¿Y qué les dije que relacionara con no hacer daño? ¿Qué principio bioético? La no maleficencia, ¿verdad? Entonces, la clave sería la C. Otra pregunta nos dice. La teoría que postula que el cuidado es la esencia de la enfermería, respetando las creencias de la salud o enfermedad, valores y prácticas de las personas para ayudarlas a mantener o recuperar la salud para afrontar las discapacidades o la muerte. Fue propuesta por, también muy fácil, ¿verdad? ¿En qué palabrita te vas a guiar? ¿Qué dice? Respetando, ¿qué cosa? Las creencias, valores y prácticas. ¿Quién nos habla de ello? ¿Quién nos habla acerca de respetar las culturas? ¿Quién? Madeleine Leininger. ¿Ya ves? Solamente leyendo unas cuantas palabritas ya puedes responder ya las preguntas. Y al toque marcas y ya pasas a la siguiente. ¿Qué más? La teoría que postula que la satisfacción en el cuidado solo será posible cuando el profesional de enfermería y el paciente se comuniquen en la relación interpersonal terapéutica. Fue propuesta por. Qué fácil esta pregunta. Hablábamos de la teorista que nos decía la relación interpersonal, la relación enfermera-paciente. ¿Quién nos hablaba de ello? ¿Se recuerda? ¿Quién nos hablaba incluso nos hablaba de los roles de la enfermera, que tiene 4 fases? ¿Quién? ¿Quién nos habla de ello? Hildegard Peplau, ¿verdad? Hildegard Peplau. Entonces la clave sería la C. El acto de colocar a la persona en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre ella y así ayudarle en su recuperación.
Esta definición de enfermería fue establecido por... esta pregunta también muy fácil, ¿verdad? Dice que la naturaleza actúe sobre ella, o sea, la naturaleza, el entorno. ¿Quién nos habla del entorno? ¿Quién es? Florence Nightingale. Muy bien, Florence Nightingale. La respuesta sería la A. Así ves, o sea, tú recuerdas nada más lo que has estudiado y de frente no necesitas leer las demás alternativas. Tú ya sabes qué es la respuesta y ya lo marcas y pasas al siguiente. Los metaparadigmas son los conceptos globales de interés de las disciplinas. De acuerdo a ello, para la profesión de enfermería, estas son. Ya, aquí también otra forma de preguntar acerca de los metaparadigmas. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran? Ya, al ojo nomás. ¿Cuál sale? Persona, cuidado, salud y entorno. ¿Ya? Mira, aquí también en las claves te ponen enfermedad. ¿Ves? Te ponen enfermedad. Mira, ve, y por descarte nomás. Se va la B, la C, la D. ¿Cuál sale? Y si no sabes nada en el examen, como te dije que no se marca enfermedad, lo marcas la A. Ya está. Listo. Seguimos. La construcción filosófica de la enfermería. Para una mejor comprensión del objeto del cuidado y sus relaciones fundamentales, establece un sistema personal de creencias, cuyos conceptos metaparadigmáticos son, ¿ves? Esta es otra forma de pregunta acerca de los metaparadigmas. Tanto chamullo te dan para que al final te preguntes sobre los metaparadigmas. Ya, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la 1 que te dice? Seres humanos y salud. ¿Hablamos de seres humanos y salud? Sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es otro? El 2 que dice, ambiente y enfermedad. ¿Enfermedad será? ¿Yo qué te dije? Enfermedad tenemos que descartar, ¿verdad? Siempre te ponen enfermedad y muchos marcan, se alocan, no sé qué pasa en el examen y marcan. La 3 que dice, enfermería como proceso, obviamente, ¿no? Enfermería o cuidado, también les dije. La 4, ambiente o entorno, nos dice. También, obviamente, hablan del ambiente y el entorno. Seres humanos y bienestar, no. En bienestar no incluye, no está dentro de los metaparadigmas. Entonces, ¿qué clave sería? 1, 3 y 4. La clave A. Otra pregunta. Dice, teorista que postula que el cuidado va más allá del acto físico y que debe ser centrado en las necesidades de otro en su propio contexto, respetando las creencias de la salud o enfermedad, valores o prácticas de las personas. Mira, aquí también te habla acerca de respetar las creencias y todo ello. De frente, ya, sin terminar de leer lo demás, ¿quién es la que nos habla sobre respetar las culturas, las creencias? Madeleine Lenin, ¿bebé? Facilito. Luego, Hildegard Peplau dice, considera que la enfermería es un proceso interpersonal y terapéutico y describe las siguientes fases en la relación enfermera-paciente. Recordando, ¿no? Hildegard Peplau nos habla de la relación enfermera-paciente. Aquí, mira, te preguntan, ¿cuáles son esas fases? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas fases eran? 4, ¿verdad? ¿Cuáles son? 1 dice, docencia. ¿Docencia es una de las fases? No, ¿verdad? No habla nada de docencia en sus fases. Rol de docente sí nos habla, pero no, eso sería en los roles de la enfermera, más no en las fases. Nos dice identificación. Identificación. ¿Se recuerdan que les decía que la diferencia entre orientación e identificación, que van a tener cuidado? Entonces, una de las fases, ¿cuál es? Identificación. Para hacer un recordar, identificación es cuando el paciente se identifica con la enfermera, ¿ya? O sea que el paciente identifica a la enfermera como agente de cuidado, ¿ya? Y en orientación es cuando el paciente identifica sus necesidades. No te vayas a confundir en el examen, te estoy volviendo a repetir. Luego, nos habla acerca de resolución dentro de sus fases.
Sí, ¿verdad? La resolución ya es cuando el paciente se recupera, ¿no? Del problema o de sus necesidades. Y cuando ya, incluso aquí también se buscan nuevos objetivos o nuevas necesidades. ¿Nos habla algo de apego? No. Y entonces la clave sería 2, 3 y 4. ¿Qué clave sería? La C. Ya. ¿Qué más dice? El acto de utilizar el entorno del paciente para ayudarle a su recuperación fue la definición de enfermería. Cuando dice entorno, ¿tú en quién piensas? De frente, Florence Nightingale. Florence Nightingale, ¿ya? ¿Ves? Se dan cuenta que el examen no es tan difícil. Ya solamente es leer y descartar y marcar, nada más. Solamente es concentrarse. Entender lo que se está leyendo, ¿ya? ¿Qué más? El metaparadigma en enfermería es el conjunto de conceptos esenciales, dice, que identifica los fenómenos de interés para la ciencia de enfermería y constituye el núcleo disciplinar, ontológico, epistemológico de la misma. Los elementos del metaparadigma son, ve, tanto te hacen leer para que al final te pregunten del metaparadigma. ¿Cuáles son los metaparadigmas que dijimos? Entorno, persona, enfermería. ¿Qué más? ¿Qué nos falta aquí? ¿Y ¿nos habla algo de ética? No. ¿De bioética? No, no son los metaparadigmas, ¿ya? Otra forma de preguntar también es esta, acerca de los metaparadigmas. ¿Qué clave sería? 1, 2 y 5. La clave D. ¿Qué más dice? Usted, como enfermero o enfermera, brinda cuidado al niño Juan, de 2 años, en el servicio de crecimiento y desarrollo en un centro de salud y entrevista a la madre para conocer cuáles son sus prácticas y creencias con respecto a la alimentación que brinda su hijo. Esta actividad la realiza porque reconoce que es importante conocer su cultura basado en la teoría de... ¿Qué nos dice acá? Usted como enfermero se está brindando los cuidados a un niño, dice, ¿no? Y entrevista a la madre para conocer cuáles son sus prácticas, sus creencias. O sea, acá mira, ve, acá nomás ya te está soplando ya. Creencias, dice, con respecto a su alimentación. Y es importante conocer su cultura, nos dice, ve. Te da puntos claves para que tú puedas en una ya saber la respuesta. ¿Quién es? Muy bien, Madeleine Leininger. ¿Qué más dice? Dentro de los modelos de suplencia o ayuda, donde el rol fundamental de la enfermera consiste en suplir o ayudar a realizar acciones que la persona no puede llevar a cabo por sí sola en un momento de su vida, dice. Y aparece el concepto del déficit de autocuidado. Usted como enfermero o enfermera sabe qué referido concepto es. ¿Quién nos habla? Mira, acá te dice, ve, como les decía, déficit de autocuidado. La que dice, un elemento clave de los metaparadigmas establecidos por Henderson. Henderson nos habla acerca de del déficit del autocuidado. No, Henderson nos habla de qué, para que hacer un recordaris. ¿Qué nos habla Virginia Henderson? De las 14 necesidades básicas, ¿no? La B que dice, un elemento clave que define la naturaleza del cuidado. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Verdad? Esta clave, descartado. Porque te está preguntando a quién, a este concepto, a quién se refiere. Luego dice, la C, un elemento clave que tiene su mayor significado en atención primaria. No tiene nada que ver también esta clave, ¿verdad? Y la D que dice, un elemento clave de la teoría desarrollada por Oren. ¿Quién nos habla acerca del déficit del autocuidado? Dorotea Oren, ¿no? Recuerden, su teoría se llama el déficit del autocuidado. ¿Ah? No vayan a marcar solo del autocuidado. Ojo, y ella nos habla sobre qué? Sobre los sistemas de enfermería. Ya no nos habla de dependencia, ni nada, no se vayan a... Les hago un recordario. Dice, el modelo de enfermería que permite comprender comportamientos humanos
relacionados con la salud y a su vez orienta hacia la generación de conductas saludables del ser humano. Fue propuesto por ¿quién nos permite comprender los comportamientos humanos? ¿De quién estamos hablando? ¿Se recuerdan? Modelo de enfermería que permite comprender comportamientos humanos relacionados con la salud y a su vez orienta hacia la generación de conductas saludables al ser humano. ¿De quién nos habla? No la Pender, ¿verdad? Porque acá dice, orienta hacia la generación de conductas saludables. En pocas palabras, a la promoción de la salud, ¿ya? ¿Y quién nos habla acerca de la promoción de la salud? No la Pender, ¿ya? No la Pender. Es un poquito para analizar, ¿no? Para analizar la pregunta. ¿Qué más? La teoría de la enfermería psicodinámica, que promueve la utilización de la comprensión de la conducta de uno mismo para ayudar a los demás a identificar sus dificultades. Fue propuesta por, ¿quién nos habla de la enfermería psicodinámica o de la relación enfermera-paciente? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Hildegard Peplau, ¿no? Hildegard Peplau, no olvidarse. Enfermería psicodinámica, la relación enfermera-paciente, ¿ya? Luego nos dice, en la teoría del cuidado de Jan Watson, ahora nos pregunta sobre Jan Watson, se concibe que la enfermera debe reconocer el momento de cuidado que se produce cuando se logra un proceso. Dice, la teoría del cuidado de Jan Watson se concibe que la enfermera debe reconocer el momento de cuidado que se produce cuando se logra un proceso. ¿De qué relación nos habla ella? ¿Qué nos hablaba? A ver, hay que recordar a Jan Watson. ¿Qué nos dice ella? Nos habla sobre ¿Sobre qué nos habla Jan Watson? Sobre los cuidados humanizados, sí, pero que no solamente nos basemos, ¿no? en la importancia del cuidar con amor y todo ello, sino que en qué. ¿Sobre qué nos habla? ¿No? Es sobre tres importantes ejes. Cuerpo, alma, espíritu. ¿Se recuerda? ¿No? Ella habla más que nada sobre la relación del mundo físico y espiritual. ¿Ya? Ella se enfoca bastante en eso. No olvidarse. ¿Ya? Dice, cuando el profesional de enfermería obvia el consentimiento informado en el cuidado del paciente, está, se pasó, ya. Está infringiendo al principio ético de, aquí recuerden, dice que obvia el consentimiento informado, ya. ¿Con qué está relacionado? ¿Con qué principio bioético está relacionado el consentimiento informado? Yo les dije. ¿Con qué principio bioético? ¿De beneficencia será? ¿De justicia? ¿Maleficencia? Autonomía. Incluso aquí, mira, dice maleficencia. Está mal esta clave. No se vayan a confundir. Es no maleficencia. No se llama maleficencia solamente, es no maleficencia. Y ahora sí, ¿con qué principio bioético se relaciona el consentimiento informado? Con la autonomía, ¿ya? El principio bioético de autonomía. Bien, ¿qué dice? Enfermería es ciencia humana y arte. Además está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. Estas ideas, ¿a qué teórica de la enfermería corresponden? ¿Se recuerdan que les hablé acerca de cuidados transpersonales? Les mencioné incluso y les dije que no solamente se basaba en el cuidar con amor, cuidado humanizado. ¿De quién estoy hablando? Es otra forma de pregunta también. Y no tienen que olvidarse. ¿Quién también habla de los cuidados transpersonales? Jan Watson, ¿ya? Por lo tanto sería clave C. Acá nos dice, en un hospital local se realiza auditoría
y se encuentra que 3 enfermeras no tienen título profesional de licenciadas en enfermería. Son técnicas y vienen cumpliendo labores de licenciadas porque han terminado de estudiar hace poco y no hay personal. Este grupo comete un delito contra la administración pública. ¿Cuál es el delito? Dice. ¿Se recuerdan que les di un ejemplo parecido? ¿Y de qué hablábamos? ¿De irresponsabilidad profesional? No. ¿Falsedad de datos? No. ¿Omisión de datos? No. ¿De qué hablábamos? De la usurpación profesional. ¿Ya? La clave de. Ay, bueno, chicos, eso es todo. Gracias. Licenciada, vamos a ver si hay preguntas para pasar a la sesión de preguntas. Ya, Yulisa. Ya. Ya, licenciada, no habiendo preguntas, agradecemos su participación del día de hoy por toda la valiosa información que nos ha proporcionado. Esperamos contar con usted en nuestros próximos eventos. Y también agradecemos a todos nuestros participantes por su atención prestada y los invitamos a las 6 de la tarde que inicia la siguiente ponencia y la última del evento, la cual es Enfermería en el Cuidado del Adulto y Emergencias. Ok, muchas gracias. Gracias a todos.